Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hoy vamos a estudiar el capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Vamos a presentarnos al Señor en oración. Oremos. Al Dios de la gloria alabamos con toda nuestra fuerza del corazón. Gracias, Señor, por regalarnos este tiempo que vamos a estudiar tu palabra santa. Permite que te sea fiel en la exposición, sin distorsión. Que la cruz de Cristo sea mostrada a los oyentes para su salvación por medio de tu gracia. Señor, bendito seas, Señor. Gracias, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las preguntas para el estudio tenemos la número 1. ¿A dónde va el alma de los justos después de la muerte? Número 2. ¿A dónde va el alma de los impíos después de la muerte? Como introducción, vamos a tener, el día de hoy solamente vamos a ver el artículo 1, por ser un tema muy desconocido, se podría decir, por algunos, y para otros serán conocidos. Siempre hay dudas de qué va a pasar con las personas o con nosotros, los cristianos, los no cristianos, después de la muerte. La introducción sería que después de haber estudiado estos 30 capítulos de la confesión, llegamos a los últimos 2 capítulos, el 31 y la 32, y que se refieren a la escatología. La escatología es la palabra que viene de la palabra escatológica. Proviene del griego eschatos, que significa último, y logos como la doctrina de los últimos tiempos del hombre y del mundo. Donde él habita. La escatología bíblica es una parte de la teología sistemática que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. Debemos tener presente la distinción del cuerpo y el alma. El hombre está compuesto de partes cualitativamente diferentes. Por ende, su condición como ubicación pueden estar en diferentes lugares después de la muerte. La confesión hace la diferencia entre estas dos clasificaciones cualitativas de las dos partes del ser humano. La Escritura también afirma de esta manera. Es una realidad que nuestros cuerpos morirán. De eso no hay duda, que vamos a morir. Tarde o temprano nos va a tocar morir. Y ese cuerpo que tenemos hoy día de carne y hueso se va a descomponer en un estado de putrefacción y se convertirá en polvo. En ese ataúd que vamos a ver cuando van al cementerio, se va a convertir
adentro en polvo. Hay excepciones que algunos cuerpos no pasaron por esta etapa, como fue el caso de Enoc y Elías, que fueron transformados directamente al cielo. Y también los cristianos que son salvos, cristianos salvos, porque a veces hay muchos que dicen que son cristianos, pero realmente no son salvos, entonces llamamos cristianos salvos, que estén vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Estos cristianos también van a ser rescatados sin pasar por la muerte del cuerpo físico. El alma ni muere ni duerme, según la confesión, teniendo una subsistencia inmortal. Quiere decir que el alma tiene una existencia, un ser, continuidad, contrario al cuerpo que se descompone, deja de ser de su estado original. El alma continúa existiendo después de la muerte. Hay veces que estos temas de escatología a muchas personas, cristianos y no cristianos, les da temor, les llena de nervio. Y cuando piensan en estas cosas, hasta se pueden enfermar, no duermen. Por lo complicado que da y el temor de ese estado físico y no físico de la persona después de la muerte. Pero bueno, pasada la introducción, vamos a ver el artículo 1 de la confesión y vamos a leerlo completo. Dice capítulo 1, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmoral, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojados al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro lugar. Entonces vemos el capítulo 1 de la confesión. Ahora veamos el artículo 1, el cual vamos a ver primero, que dice que los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Por la desobediencia de Adán, el hombre entró en la maldición de la muerte física. Su cuerpo está condenado a destruirse, a desaparecer de este mundo. Veamos Génesis 3:19 para que nos confirme lo que dice la confesión. Dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. La palabra nos confirma que la muerte física es la consecuencia del pecado. Dios creó al hombre en un perfecto orden. Fue una creación que Él lo hizo con un propósito.
¿verdad? Que era creado por Él para un propósito especial. La caída es una perversión en contra de Dios. La mujer escuchó la voz de Satanás en vez de escuchar la de Dios. Y a su vez Adán siguió la recomendación de su mujer. Y Dios es un Dios recto en su justicia y condenó al hombre a que regresara al polvo de donde salió su cuerpo. Veamos Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces aquí vemos otro pasaje donde nos muestra que después de morir las personas, dice que se ve la corrupción del cuerpo, la corrupción del humano. La palabra de Dios es verdadera. No hay duda que el cuerpo después de la muerte ve esa corrupción del pecado. Todo cuerpo humano, cristiano o inconverso va a experimentar la corrupción del pecado. Y se va a ver la putrefacción de ese cuerpo, la conversión de polvo. Cuando se pone y se deja en el cementerio, esos cuerpos en un ataúd, ya sea en la tierra o en bóveda, y cuando usted regresa, dentro de 2 años, usted no va a encontrar nada ahí, solo lo que va a haber es polvo. Entonces, ese es el estado del cuerpo físico después de la muerte. En polvo se convierte porque del polvo vino. ¿Y qué sucede con las almas? Bueno, vamos a ver 1.2. Pero sus almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. La muerte física no cesa la muerte del alma. Las almas no mueren como los cuerpos. El alma no es perecedera, no se desactiva. El alma sigue una continuidad de su existencia. Busquemos la palabra del Señor Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un momento muy especial fue aquel cuando el Creador sopló en su nariz aliento de vida. En él estaba la vida y le dio a la humanidad esa vida preciosa que solo Dios puede dar. Qué momento más especial cuando se empezó con el primer hombre, cuando Dios dio una vida empezando, que eso era una esperanza de una comunión con Dios. Pero qué decepción ahora. Es como cuando nacemos, vivimos con una alegría, nació un bebé, y esa es una vida nueva. Se va cultivando ese niño, pero ya cuando se acerca a la postrimería de la persona ya adulta, es una decepción porque ya va a morir y va a irse por este mundo. Entonces nadie quiere esa parte de la vida. ¿Y por qué fue eso? Bueno, por la maldición
por el pecado, por la corrupción. El alma regresa a Dios que la dio, con el propósito de recibir su recompensa o su castigo previo al juicio final. Inmediatamente muere la persona físicamente, entonces el alma va donde el Señor que fue que la creó. Con ese propósito, a ver cuál es, si es para glorificarse o para enviarla al castigo. Buscamos Eclesiastés 12:7. Dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La imagen que aquí se ofrece de la muerte como la separación del cuerpo y del espíritu. Y entendemos que el espíritu es el aliento, es el alma. Esta separación va en contradicción con el carácter con que fueron creados. Dios creó al hombre con un propósito. Cuando lo creó era una alma y cuerpo perfecto para que permanecieran juntos para siempre, unidos el cuerpo y el alma. Pero esa corrupción del hombre trajo como consecuencia la separación del cuerpo y el alma al momento de morir. Eso fue producto del pecado que entró por medio de Adán y Eva cuando Satanás lo indució a comer del fruto prohibido. El literal 3, 1.3. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los justos significa que tenemos dos categorías o clasificación de personas en la cual sus almas tienen dos destinos. Esos dos destinos finales, el cielo y el infierno. Y no hay un tercero, como muchas religiones confiesan tener un estado de purgatorio o un estado de pagar las penas y que de allí van a salir después de ciertas pago de deudas porque el Señor los va a perdonar si hicieron algo bueno en ese estado. Tenemos los justos y los malvados, pero yo le llamaría los elegidos, que son los creyentes salvos, y los no elegidos, que son los no creyentes, los no salvos, para afirmar más bien quiénes son los justos y los no justos. La pregunta más importante para usted, y respóndase usted mismo con toda sinceridad del corazón: ¿en qué grupo está usted? ¿Entre los justos o los malvados? Veamos Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las almas de los justos que son perfeccionados en santidad son recibidas en el paraíso, recibiendo la gloria de Dios, esperando la resurrección de su cuerpo. Jesús le dice al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso.
es un recibimiento de inmediato. No dice que debe pasar en otro lugar a pagar su pena hasta que se purifique para ir al paraíso. Ya fue purificado, santificado por medio de la obra salvadora de Cristo en la cruz, porque ese ladrón creyó en Cristo, que Él era el verdadero Hijo de Dios y que estaba muriendo en esa cruz para la salvación. No importa que el ladrón fuese condenado al ser crucificado en la cruz por sus fechorías, por sus robaderas que tenía, y sepa Dios qué más había hecho en cuanto a asesinato, nadie lo sabe. Pero quien era encontrado culpable con pecados graves recibía ese castigo de morir en la cruz crucificado. Pero Cristo fue crucificado por los pecados de ese ladrón. Cristo no merecía estar en esa cruz. Él fue voluntariamente por la voluntad de Dios para pagar los pecados de ese ladrón. El justo por el injusto. Por eso tuvo acceso ese ladrón al paraíso y no fue al purgatorio a pagar sus penas ni a santificarse para que después pasara al paraíso. Fue de inmediato. Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es algo directo. Veamos Hebreo 13, Hebreo capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es quien purifica las almas de los justos. Limpió de toda inmundicia, pero también es quien nos espera en el paraíso para mostrarnos la gloria de Dios y donde Él está sentado a la diestra. Ese Jesucristo es el que hace esa obra de poder nosotros tener ese acceso al Padre y ponernos en el paraíso, glorificando a Dios, glorificando a Cristo, esperando ese cuerpo de redención. Literal 4. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. La condición de los malvados o no creyentes, ¿dónde van a estar hasta que llegue el juicio final? O sea, el estado intermedio. Serán arrojados al infierno, al tormento, pero su destino final será el mismo. El infierno y su castigo es recibido de inmediato. Busquemos en la palabra del Señor, capítulo 16 de Lucas, versículo del 22 al 26. Dice la palabra de Dios: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hasta ahí la palabra del Señor. Entonces, estos pasajes nos demuestran la agonía, el infierno, el calor, la atormentación que es estar en el infierno. Jesús afirma el estado intermedio de los malvados. Es completamente atormentado en oscuridad, son quemados con pleno castigo. ¿Y quiénes son los malvados? Bueno, todos los que cometieron esa codicia, rechazan la enseñanza de Jesús, los que viven en la vida desordenada, los que desobedecen la predicación de la palabra de Dios. El abismo que separa a lo justo de los malvados es enorme, imposible traspasarlo. No hay forma de escapar del fuego, del infierno. Quien llega a ese lugar por su vida pecaminosa no tiene a Cristo como Salvador, ya no puede escapar ni ser liberado por cumplir una condena de pago de pecado. No hay forma. Allí debe quedarse hasta toda la eternidad. Y esto demuestra que no hay purgatorio, solamente dos destinos, cielo e infierno. Busquemos la palabra del Señor, segunda de Pedro 2:9. Dice la palabra: ¿sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El rescate de Cristo demuestra que Dios preserva a los creyentes en las circunstancias más adversas que existan, mientras que la destrucción de quienes hacen el mal pone en manifiesto el castigo que estos van a recibir en el día del juicio también. Así que tenemos que Cristo libera a los piadosos, sin embargo a los malvados los condena y los mantiene en su castigo final. La aplicación de este estudio tenemos que primero, el cuerpo del hombre después de la muerte vuelve a ser polvo por la maldición del pecado. 2. El alma del ser humano no muere, tiene subsistencia, tiene continuidad, regresa a Dios con el fin de recibir su galardón o su castigo. Y eso es algo de inmediato, al instante. 3. Las almas de los justos que confiaron en Jesucristo, en su obra redentora, en la cruz, son recibidos en el paraíso para disfrutar de la gloria de Dios. Mas las almas de los injustos son arrojadas al infierno a recibir el castigo por su inmundicia y en espera del juicio final. 5. ¿Y usted dónde quiere estar después de la muerte?
en el paraíso o en el infierno. Oremos. Alabado sea tu nombre en los cielos y la tierra, Señor. Que se doble toda rodilla para reconocer tu poder y tu gloria, tu soberanía, tu majestad. Gracias por tu palabra. Saber que somos vil pecadores, que Cristo es la única esperanza para ser rescatado del infierno y llevarnos al paraíso. Oh bendito Dios eterno, te pedimos por los enfermos de tu iglesia, que los fortalezcas en estos momentos de debilidades. Consuélalos, Señor. Te rogamos por los hermanos que no tienen trabajo. Provéele, Señor, un trabajo, un medio de subsistencia para su familia. Gracias, Señor, también por tu providencia que nos has dado, Señor, en esta semana, por tu cuidado. Bendito seas, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.